Tem número de matrícula, por favor, coloque e assinale a sua presença, tá? Que essa mensagem Este hoje vai fazer mensaje parte de hoy va a da ser matéria parte de la materia de membresía y va a entrar en el currículo de usted que tiene 15 años o más y ya tiene un número de matrícula aquí en la iglesia. Entonces hoy vamos a estudiar, en las veces anteriores sobre a missão da estudiamos sobre igreja. la misión de la iglesia y aquí encima nosotros tenemos nuestros banners. Dentro da nossa missão nós Dentro de temos nuestra 6 E's. misión Primeiro tenemos E 6 é E's. El primero E es evangelizar, el segundo es evangelizar, enturmar, engrenar, engrandecer y espallar, que sería distribuir la iglesia por el mundo. ¿Qué es engrandecer? ¿Qué significa? que é esse negócio de ¿Qué es engrandecer? engrandecer? Explica pro teu amigo que nunca Bueno, viu isso explique antes. para su amigo que nunca vio eso antes. Rápido, en 30 30 segundos. segundos. Engrandecer é o quê? ¿Engrandecer es qué? Ve si usted dijo correctamente. Engrandecer es hacer que Dios brille, es traer gloria para Dios en todo lo que usted hace. Y dentro de eso, un pequeño pedazo son nuestros cantos, nuestros louvores a Dios, nuestra arte que hacemos para el reconocimiento de Dios, para que Dios vea y diga, me gustó. Tipo igual cuando alguien le canta una música. Entonces es eso, engrandecer es hacer brillar todo lo que hacemos para Dios, en su ética, en ser educado, en ser pulido, en ser una persona bella, nice, bella. Entonces, en lugar de ser una persona brava, mala, que nadie quiere estar cerca de él, entonces con nuestras obras nosotros tenemos que glorificar a Dios. Hoy día nosotros queremos hablar sobre la cuestión de doctrina. Muchas veces doctrina es una cosa un poco aburrida, pero bueno, yo tengo un amigo que escoge un culto y bueno, él estudia 1 o 2 años en su iglesia de doctrina todas las noches. Entonces, cuando hablamos de doctrina, que es lo que vamos a hablar ahora aquí esta noche, entonces es sobre todo lo que la Biblia nos enseña. Eso de cierta forma es doctrina. Doctrina no necesita ser algo aburrido o algo que los seminarios tradicionales nos enseñan como una teología sistematizada. La doctrina es importante porque la doctrina hace la diferencia entre usted ir para el cielo o ir para el infierno. Usted puede ver, mire, todo el mundo cree, hasta los ateos creen. Él cree que no existe Dios, pero él cree que no existe Dios. Él está diciendo, apoyando su eternidad, sabiendo o no sabiendo de que existe Dios y que al final, bueno, él va a encontrar una forma de encontrar otra existencia. Las personas que creen en reciclaje de la vida, no es ese el término, pero bueno, reencarnación, el reciclaje de la vida, y que después usted vuelve como un animal, como planta, etcétera, etcétera. Bueno, ellos están defendiendo que eso va a ser verdad. Aquí usted vive de una forma, después usted muere y después su espíritu, que es el espíritu que está en ti, viene nuevamente reciclado. Puede usted volver hombre, mujer, o un mono, o un árbol, una planta de mango, una planta, no sé, una piedra de la playa. Pero no es eso el signo de Dios. Pero bueno, ellos apoyan en su vida, defienden eso, pensando que va a ser la situación y no interesa mucho tanto. Pero Dios dice que usted va a existir. La Biblia tiene una doctrina. Es importante para nosotros cristianos, inclusive dentro de los evangélicos y cristianos, existen muchas enseñanzas diferentes, diferentes y contrarios, ambos diciéndose que son cristianos. Y Jesús nos muestra la importancia de estudiar esta doctrina, porque el último día, el día de que seamos juzgados, muchos van a venir y van a decir, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre
En tu nombre hicimos curaciones, prodigios, y yo les diré, operadores de la iniquidad, apártense de mí, nunca los conocí. Esos que Jesús nos habla, ellos son los creyentes, los cristianos. Entonces Jesús nos está diciendo que tenemos que tener una doctrina correcta. Es creer y creer correctamente. Usted puede creer que está en el camino correcto, que usted va a llegar en algún lugar, y de repente usted está en otra carretera, está en otro camino y está yendo a otra ciudad. Usted cree que puede estar en el camino correcto y después de algún tiempo viajando, usted descubre que hay una placa que dice bienvenido a otro lugar que usted no iba. Entonces, usted va a tener que regresar, volver, y usted retoma la carretera correcta, pero del infierno usted no va a poder regresar. Entonces, tenemos aquí en el seminario Doctrinas 1, 2 y 3. Doctrinas 1 y 2 es dado a cada 2 años. Doctrina 3 es dada cada 3 años más o menos. No enfatizamos mucho. Tal vez deberíamos enfatizar más, pero tenemos pocos profesores preparados para dar Doctrinas 3. Pero cuando venga Doctrinas 3, haga lo posible para hacer esa materia, porque es muy importante. Lo que hoy día vamos a hacer es hacer un resumen de esas 3 doctrinas básicas. Inclusive usted puede estudiar por cuenta propia las escrituras. Yo voy a dar más o menos 2 versículos en cada uno de esos ítems, pero existen cientos de versículos para cada uno de estos ítems. Yo voy a dar solo uno para usted que le gustaría leer en casa y comenzar a pensar, y eso es bueno, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser curiosos, debemos querer conocer, pero nosotros queremos saber por lo menos las bases de aquello en que nos creemos, que nosotros enseñamos sobre lo cual establecemos nuestras vidas, sobre lo que construimos también nuestra iglesia. Entonces, van a ser ítems y va a ser rápido. Pueden anotar, aparecerá en la proyección, pero los versículos no van a aparecer en la proyección, usted tiene que anotarlo. Después usted lee en casa y en cualquier oportunidad, cuando ya doctrina sea una materia de nuestro seminario, ahí usted viene y lo hace. Aquí vamos a hacer ahora 24 doctrinas en poco tiempo. Primero, nosotros creemos que Dios es triuno, la Trinidad. ¿Ya escucharon de la Trinidad? Entonces, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo no entiendo eso, entonces yo creo que también no entiendo. Entonces, Mateos, es importante, Jesús dio énfasis en eso, en que Él es uno solo, Dios, Padre y Espíritu Santo. Si Dios quisiera que nosotros entendiésemos más detalles, entonces Él hubiese escrito por lo menos un solo libro sobre ese asunto, pero no lo hizo. La Biblia dice que aquello que Dios revela es para nosotros y aquello que es secreto es para Él, cubierto solo para Él. Tal vez un día entendamos. Entonces existen muchos modelos. Las personas piensan que eso significa como una ilustración a la agua, que puede ser líquida, puede ser gaseosa, en vapor, o puede ser una piedra, un hielo. Un solo material en 3 formas. Otros piensan o dicen que esa Trinidad sería como un hombre, tipo, el hombre puede ser hombre, pero en casa es padre, él es un oficial de la justicia y también puede ser un jugador de fútbol, entonces un deportista. A mí me gusta, y puedo estar equivocado, que si yo llego al cielo y alguien me dice, más el pastor dijo alguna cosa, y yo diré que yo no dije nada. De repente un ángel dice, ¿quién fue el idiota que te dijo eso? No, digan que fui yo. Entonces a mí me gusta pensar así, que Dios es uno solo y se hizo en 3 personas. Es como si fuese yo, David aquí, y pudiese clonarme de la misma forma,
De la misma forma, faltando cabello, a la misma edad, y un David estaba en una ciudad, otro David estaba en París, y el otro está aquí conversando con ustedes. Entonces, un solo David en 3 lugares. Pero el mismo David, si usted habla con el otro, la inteligencia del de allá es igual que el de aquí, se ríe igual allá, se ríe igual aquí, todos iguales. Si usted conversa con uno, es lo mismo que conversa con el otro. Un solo David en 3 personas. A mí me gusta pensar así, que Dios se clonó y cuando clonó Jesús, su hijo, se clonó con el mismo Dios con la misma edad eterna. Y cuando Dios clonó de Jesús, el Espíritu Santo, entonces yo creo que el Espíritu Santo fue clonado de Jesús. Un solo Dios, misma materia, misma persona, un solo Dios, 3 personas. Y el resto usted va a tener que aprender en el cielo. Mateos capítulo 3, 16. Mateos 28, 19. Juan 14, 26. Y Juan 15, 26. Juan 14, 26 y 15, 26. Son lugares donde Jesús habla de las 3 personas. Usted ve las 3 personas interaccionando al mismo tiempo. El Padre hablando del Hijo, con el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Y por algún motivo esto es muy importante para Dios, al punto que Jesús enfatizó que cuando usted se bautice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda doctrina. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Dios creó el mundo en 7 días, en 6, pero en el séptimo, yo erré aquí, creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y que esos 6 días son días de 24 horas. Obviamente en Génesis Dios quiere que usted entienda el día de 24 horas. Algunos científicos, inclusive hasta los que son creyentes, dicen que cada día son billones de años. Pero esos mismos científicos también creen que Adán murió con 960 años. ¿Y cuántos billones entonces de años tenía realmente cuando murió? Hay muchas teorías que no tienen muy fundamento. Entonces el diablo inventa una medida, una teoría llamada evolución, que no es ciencia, es teoría. Yo voy a decir ahora por qué es teoría, para usted que entiende un poco. Rápidamente, una filosofía. Ciencia, la propia ciencia dice que tiene que ser un hecho observable, un hecho que usted lo observó en laboratorio o en algún lugar. Usted observó, lo miró, anotó, fotografó, observó las diferencias. Nadie observó los cambios de la evolución. Nadie estaba 1.000.000 de años atrás para observar. Nadie estaba 1.000.000 de años atrás para observar. Entonces no es ciencia, es teoría. Imaginan que fue de aquella forma. Y cuando usted habla sobre los científicos sobre eso, entonces ellos dicen así, realmente es una teoría. Nadie. Y hay fenómenos hoy día que los científicos dicen que llevaría a 5 millones de años y que pasaron. Inclusive hay un fenómeno en Washington después de aquel volcán. Pasó un fenómeno que dijeron que llevaría 5 millones de años y pasó en 5 años. Entonces, la Biblia dice que la base para que usted entienda la verdad de la ciencia inclusive es temor a Dios. Cuando usted no tiene miedo a Dios, va a ser igual que los científicos que hace muchos años han descubierto el cráneo, el cerebro del hombre mono, del hombre simio, y descubrieron después que era este hueso aquí de la rodilla de un elefante, y lo sacaron del museo y ya fue fotografado en tantos libros y diciendo que era un hueso de un macaco, de un mono, y al final era un hueso de elefante. A veces ellos cogen un pedazo de hueso y dicen que van a reconstruir un hombre. Entonces, esto no es bueno porque Dios nos dice en la Biblia que eso no es correcto.
No entremos en esas conversaciones, porque si llegamos al cielo, no nos vamos a dar cuenta que no es así. Evolución dice que no existe Dios, que todo esto es un acaso. Por eso entiende que por qué Satanás inventó esa teoría. Inclusive hasta el propio inventor de esa teoría, antes de morir, se retractó. Y inclusive él dijo, aquello yo escribí para la universidad, nunca pensé que los hombres irían a llevar eso a serio. Inclusive está enterrado en una iglesia. Nosotros creemos, y la Biblia dice, Génesis 1, 5, Éxodo 20, versículo 8 a 11, Jesús comenta esto. Jesús creía que eran 6 días, la creación fue en 6 días de 24 horas. Y él dice, ¿y saben por qué? Porque él que creyó. Marcos 10, 6. Habla de esta creación de un Dios poderoso que si él quisiera, entra al mar rojo, hace el mar separar, después quita su mano y todo se cierra, y ese es nuestro Dios. Entonces Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Número 3, tercera doctrina, la Biblia, que es un canon cerrado, significa que ya cerró, no hay más libros que van a ser aumentados a la Biblia, porque nosotros entendemos por la Biblia que Jesús dejó a los apóstoles para que ellos sean los escritores y evaluadores de la Biblia. Y cuando Juan, que fue el último apóstol que murió, cuando él murió, se cerró la escritura de la Biblia con el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Y ahí se encerró, inclusive Pablo, que también era uno de los apóstoles por un llamado especial, pero no había andado con Jesús personalmente. Cuando él escribía las cosas, él tenía que ir con los apóstoles para hacer una conferencia, y eso está en Actos. Él hizo un viaje especial para hacer una conferencia, para ver si realmente eso estaba de acuerdo con lo que los apóstoles habían escuchado a Jesús enseñar. Entonces la Biblia es un libro cerrado, no habrá más nuevas revelaciones, ya está todo ahí. Y el apóstol Pedro dijo que todo lo que necesitamos para la vida eterna en santidad está aquí. No necesitamos de más libros crecientes acrescentados a estos libros. Algunas religiones tienen un segundo libro que colocan además a la Biblia o superponen a la Biblia, donde es diferente y el que manda es el libro de la religión y no la Biblia. Y varios cristianos o evangélicos que tienen otros libros, pero nosotros entendemos que la Biblia es suficiencia de las Escrituras y la revelación de Dios para el hombre, para su salvación y su santificación, para usted aceptar a Cristo, después parecerse con Él, para usted crecer en comportamiento, en su conducta que Dios quiere de su vida. La naturaleza revela muchas cosas de aspectos de Dios, pero no lo suficiente para que usted conozca su salvación. Por la naturaleza, usted puede decir, existe un ser superior, pero no da. Y usted puede ver muchas cualidades de Dios, pero no puede entender la salvación por la naturaleza. Usted necesita de esta revelación especial de Dios, la Biblia, y Dios mandó escribir porque la transmisión oral tiene una tendencia de perder las cosas, de cambiar las cosas. Por eso Dios mandó escribir. En 2 Pedro, Pedro decía, viendo que voy a morir, entonces Dios vio las formas de colocar todo para que esas cosas que fueron enseñadas a los apóstoles estén en la palabra escrita, porque la palabra escrita permanece. Cuarto, la humanidad se apartó de la gracia de Dios. Eso se llama pecado original, con el pecado de Adán y Eva. Por eso nosotros nacemos pecadores. Usted no nace con pecado, usted nació pecador. El limón es un limonero antes de dar limón, pero con las condiciones adecuadas, el limonero va a dar limón, porque la naturaleza es limonero. El pecador no nace con pecado, pero él va a pecar porque ya tiene una condición, dada la condición, él va a pecar porque su naturaleza es hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Él va a pecar. Por eso,
Miren, algunas cosas nosotros ya hablamos sobre eso. La humanidad cayó, miren, por causa de Adán. Adán es el creador original. Eva ya fue un clonaje de Adán. El hombre, usted hombre, macho, es el portador del espíritu. Cuando el niño es formado, la parte del espíritu va por el padre. Por eso Jesús no podía tener un padre humano, sino él sería pecador. Por eso que Dios, él dio la orden primero para Adán. Y Adán entonces fue responsable de haber pasado ese pecado para la humanidad toda. Eva y el apóstol Pablo baten esa tecla. Ella pecó primero, pero el pecado original que se distribuyó por la tierra fue cuando Adán pecó. Entonces es el pecado de Adán que es el pecado original, que separó el Espíritu de Dios del ser humano. Y a partir de allí, toda persona que nace, ella ya tiene una tendencia al pecado. Tiende a ser egoísta, a ser violento, a mentir y todas esas otras cosas que son naturales del ser humano. Y que cuando el Espíritu viene, el Espíritu incomoda y comienza a cambiar. Nosotros nacimos entonces con esa tendencia al pecado. Y la prueba de eso, la última prueba de eso es que todos morimos. El final del pecado es la muerte. Podemos llegar hasta los 100 años. El otro día vi un señor con 104 años, pero va a morir. Y por lo que vi, tal vez sea rápido porque no está muy bien. Entonces, pero va a morir. Nadie piensa que él va a llegar a los 200. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos mortales. ¿Y por qué somos mortales? Porque es la prueba de que somos pecadores. La persona sin pecado no muere. Quinta doctrina. Jesucristo es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% ser humano. Próximo slide. Y pagó en la cruz nuestro pecado. Él sin pecado murió en la cruz. Él no necesitaba morir. El pecado no lo mató. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Pero él entregó su vida para morir y el Padre se apartó de él, le dio las espaldas para que él pueda pagar nuestro pecado. Él fue y pagó nuestro infierno. Cuando él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Volvió para Dios para guardar el día del segundo regreso, donde vendrá a juzgar en la tierra y acoger a aquellos que dijeron sí para el Señor y su Padre. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Yo salté algunos versículos. Es Segunda Timoteo 3:16. La humanidad cayó de la gracia de Dios. Romanos 3, versículo 10 y 23. Romanos 3, versículo 10, 23. Y ahora esta, que Jesús es 100% Dios, 100% humano. Primera Timoteo 2, 5. Y dos versículos más para ustedes. Primero Corintios 15, 4. Corintios 1, 15, 4. Y 1 Tesalonicenses 4, 14. Textos que hablan sobre esta doctrina. Ahora vamos a hablar de 4 doctrinas, 4 puntos que hablan sobre salvación. Primero, que es el número 6 si usted está enumerando, la salvación es por la gracia, mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Mediante la fe. Por la gracia. Significa que usted no paga nada por esa salvación. Jesús pagó todo. No por las obras. Y también no por guardar la ley. Muchas personas, inclusive hoy evangélicos, intentan guardar la ley para llegar al cielo. Jesús dice, no es por guardar la ley, ni por las obras. Todo el libro de Gálatas fue escrito para ese asunto. No es por guardar la ley. Guardar la ley no resuelve ni uno de sus pecados. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice que Jesús es el final de la ley. Miren cómo es.
Tiago dice que si usted erra en algún punto de la ley, acabó, usted va al infierno. Ah, pero fue solo un poquito, sí, no, pero tú tienes que tener perfecto, te está en estar perfecto. No puedes tener ni una pequeña falla. Y eso no existe. No existe alguien que nunca haya tenido una falla en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesús murió, Jesús cumplió la ley perfectamente. Él no tiene nada, ni un poquito, ni un pedacito de error. Porque Él no tenía padre humano, Él era Dios. Él cumplió la ley de Dios porque Él es Dios. Ahí Él muere en la cruz. Dios es infinito, pero Él muere en la cruz. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz, Él heredó el derecho. Su Padre le dio el derecho de pasar al Espíritu Santo, el Espíritu de Él, el clon de Él para nosotros, el Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, del 4 a 6, déjame ver. Es uno de los dos. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. Entonces, Él pasó ese Espíritu para usted. Ahí donde está su Espíritu, entró el Espíritu de Dios y vivificó, y Dios entró en usted. Entonces, su esencia, por eso que Pablo dice, para que yo viva a Cristo. Cuando Dios me ve, yo veo a Cristo, yo veo al Hijo de Él. La Biblia dice inclusive que Él me amó en la misma medida que amó a Jesús. El Espíritu de Él entró en mí. El ejemplo que Él da, inclusive la analogía del ejemplo es cuando el ángel de la muerte pasó de Egipto para matar al primogénito en cada casa en Egipto, donde había sangre, donde ya había muerto un cordero, allí ya estaba pago. El ángel pasó y no mató a nadie en esa casa. Así también cuando Dios mira y el día en que Él juzgue, en el día de su muerte, cuando usted vaya a ser juzgado, Dios va a ver que usted ya pagó el sangre. Por eso que la sangre de Jesús es importante. La vida de Jesús, el Espíritu de Jesús está en usted. Usted lo recibió en la hora en que usted dice que cree. En ese momento usted recibe el Espíritu, entra y no sale más. Dios ve a usted por ese Espíritu en ti. Ahí no te destruye y no te condena. Ya no habrá más condenación. Anote, Romanos capítulo 8, versículo 1, 8:1. ¿Por qué? Porque Dios ve el Espíritu de Jesús. Él se ve en usted. Esa es la garantía, dice el apóstol Pablo. Ese es el depósito que garantiza su salvación y su vida eterna. Y usted no recibió eso. Jesús es el que guardó la ley. Él resucitó. El Espíritu de Él está aquí. Entonces, de cierta forma, yo ya cumplí la ley. Ya guardé la ley, ya pagué. Ya está todo pago. Yo soy perfecto. A veces la Biblia dice que aquellos que son hijos de Dios son perfectos. Entonces nosotros miramos y dijimos, mira ese idiota ahí es perfecto. Sí, mas es el Espíritu. Aquello que usted va a hacer, no imagina. La Biblia dice, ya está así, ya es piloto automático. Usted va cambiando, usted va cambiando, usted va cambiando. Y usted va a cambiar por mal o por bien, mas va a cambiar. Si usted es hijo, usted va a cambiar, usted va a cambiar. Cuente con eso. La salvación entonces es por la gracia, mediante la fe, no por obras y también no por guardar la ley. Eso ahí no resuelve el pecado de nadie. Jesús ya hizo eso por usted. Usted tiene que recibir eso. Y segundo, usted tiene que aceptar a Jesús como el Señor. Entonces la salvación es una decisión del señorío. Señorío significa jefe, jefía. La primera pareja dijo, no queremos obedecerte. Esa era la condición del pecado original. Yo tengo que decir lo contrario. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Yo tengo que decir, Dios, yo quiero que tú mandes en mi vida. Ellos no quisieron, mas yo quiero. Yo te acepto como Señor. Señor significa dueño de mi vida, jefe de mi vida. La Biblia dice que Jesús dice que quien haga ese pedido sinceramente, el Espíritu Santo entra en usted y Dios va a atender su pedido. No va a negar a nadie que lo pida. Próximo ítem. Todavía hablando de salvación. La salvación es eterna. El salario del pecado es la muerte, pero el presente gratuito de Dios es la vida eterna, la salvación eterna. Toda vez que hablen de salvación, hablen eterno, porque
Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él nunca perezca y tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es vida eterna. Si yo puedo perder mi vida, ¿ella fue eterna? No, fue temporaria. Entonces, eso dice aquí, la salvación es eterna. Su preservación depende exclusivamente de Dios. Miren, voy a dar un ejemplo. Ven, Eli. Yo hablo así, Eli, voy a darte un regalo. Te voy a dar 50 reales. ¿Usted quiere 50 reales? Mira aquí, él está loco por salvarse. Entonces, ahora usted va a tener que agarrar esto en su cabeza. Va a tener que dar una vuelta aquí. Si eso cae de su cabeza, usted pierde los 50 reales. ¿Entendiste? Ahora dime. Y todavía voy a colocar el ventilador aquí para que te coge. ¿Ustedes piensan que él va a conseguir rodar aquí sin que eso caiga de su cabeza? Digamos que él consiga andar. Y él viene para aquí, regresa y yo doy los 50 reales. Díganme una cosa. ¿Eso fue un presente que yo le di? Fue más o menos. Él tuvo participación, tuvo mérito. Tuvo. Y él que consiguió esa gracia. Los 50 eran míos, pero él consiguió porque él tuvo un comportamiento, él tuvo un equilibrio, él tuvo una noción y consiguió. Entonces él tiene participación. Y la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces los 50 quedan conmigo. Gracias. Ustedes entendieron. Entonces, no es... Una vez una señora dijo, Jesús murió por los pecados pasados. Ahora de aquí para el frente, si usted acepta a Jesús, usted no puede más pecar. Estamos fritos. ¿Estamos o no estamos? Entonces las personas que hacen eso y van a hacer otra profesión de fe, al punto que Constantino, el jefe de la iglesia, en 330, él dijo, yo voy a pecar tanto que yo solo voy a aceptar a Jesús Cristo cuando esté en la vera de la muerte para poder pagar todos los pecados pasados, porque no iba a comentar esa barra pesada de no pecar más. Yo vi otra señora que me dijo, no, Jesús paga algunos pecados y otros usted tiene que tener su comportamiento correcto. No por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces es fácil, ¿sí? Si fuese difícil, nosotros no conseguíamos. Tenía que ser fácil. Dios sabía que tenía que ser fácil. Es así, igual aquel que se está muriendo ahogado y alguien le tira una cuerda y él dice, no quiero, porque va a ser muy fácil. Yo quiero que tú vengas aquí y me ayudes aquí a nadar. Ahí los dos van a morir. Dios dice que nosotros solo recibimos y en verdad es el señorío. Entonces yo digo así, a partir de hoy mi vida es tuya y usted que manda. Quien no hace esa decisión no está a salvo. Usted tiene que decir lo opuesto a la primera pareja que dijo que Dios no iba a mandar en la vida de ellos. Mas nosotros tenemos que decir que Dios sí va a mandar en nuestra vida. No sé cómo, mas tienes que decir, aunque tú tengas una conducta mala. Y deja que Dios te va a hacer obedecer. Él mansamente, suavemente, Él va a hacer que tú obedezcas. Él va a conducir nuestra vida. Él nos ama. Él quiere y Él aguanta, Él preserva y depende solo de Él. Juan 3:16, Romanos 8:1, Lucas 20:36. Estos ya no van a morir más porque son hijos de la resurrección. Si no pueden morir, entonces es salvación eterna. Y que muchos evangélicos, tal vez sea la mayoría, enseñan que usted puede perder su salvación. No, si usted tuvo libertad. Pero yo escuché que aquel otro era de la iglesia, él era fiel, era del teatro, era pastor, y ahora está en una iglesia de Satanás. Juan explica eso. Él dice que ellos nunca fueron. Y Jesús cuenta inclusive una parábola sobre eso, de personas que creían. Judas inclusive no fue al cielo, nunca fue del Señor.
La Biblia dice que él era hijo del diablo, pero él tenía todo, tenía hasta poder de hacer milagros, pero él no tenía salvación. Entonces la Biblia nos da muchos ejemplos de personas así. Nunca fueron salvas, nunca tuvieron la salvación. El próximo punto, recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación, Efesios 1:13. En el momento de nuestra salvación es nuestro nuevo nacimiento. Cuando nuestros pecados son perdonados, cuando el Espíritu Santo entra y nuestros pecados son perdonados, y de ahí nos convertimos en hijos de Dios, porque ahora el eje de nuestra vida, la semilla que va a nacer ahora en mí, es Jesús. Inclusive, la Biblia dice que el Espíritu Santo es la semilla de Dios. Nosotros vamos a nacer espiritual. Jesús dice, usted tiene que renacer. Usted nació de su mamá dentro de la bolsa de agua y ahora usted tiene que nacer del Espíritu. El Espíritu entra cuando usted dice, es eso que yo quiero. Sí, Señor, manda en mi vida. El Espíritu entra en ti. Y usted se convierte en una nueva criatura, recibiendo el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación. No es cuando usted un día habla en lenguas, o cuando usted es bautizado. Eso es gente que no estudia la Biblia. La persona no puede decir que hablar eso, o ya escuché hablar que gente que no tiene Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Es pastores inclusive que a veces no estudian la Biblia. Entonces nosotros somos responsables. Dios nos dio esta Biblia para poder estudiarla. Usted recibe el Espíritu Santo en el momento en que usted cree. ¿Y cuál es el bautizo por el Espíritu Santo? Ese es otro asunto, no confundan las cosas. Usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Los primeros 11 apóstoles recibieron el Espíritu Santo y ni sabían. Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Usted recibió en el momento en que usted acepta a Dios. Con el tiempo usted va a saber que ya tiene el Espíritu Santo porque usted comienza a crecer. Usted piensa que los primeros 2 años los niños ya son gente, ellos ya saben, ya piensan que son gente. Por eso yo le dije que los niños no saben que aquello que está en el computador es realidad. Es una referencia, es una realidad, es una foto de una realidad. Los niños demoran a entender eso. Las personas que aceptaron a Cristo todavía no saben. En Efesios capítulo 1 dice que cuando usted ya recibe el Espíritu Santo, todavía no tienes noción de todo lo que vas a aprender. Usted recibe el Espíritu Santo entonces cuando usted cree, Efesios 1:13. Y el bautizo por inmersión. La palabra bautizo significa zambullirse, mergullar. La palabra bautizo entonces significa inmersión. Si Dios acepta la dispersión, el derramamiento, colocar arena en la cabeza o hacer un bautizo espiritual y así, no sé, eso van a tener que resolver con Dios. Pero ya que nosotros tenemos mucha agua aquí en Amazonas, entonces vamos a sumergir, entrar en la piscina, entrar en las aguas. Entonces, no necesitamos de otros tipos de bautismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Felipe bautizó el eunuco? ¿Por qué? Van a parar y van a bautizar, y ahí ya solamente le goteó un poco de agua y ya se iban. No, no fue así. Bajaron, fueron a las aguas y salieron del agua. Entonces, el bautismo significa sumersión. Entonces, el bautizo es un símbolo de aquella decisión que usted tuvo de entregar su vida a Dios. En 1 Pedro 3:21, 1 Pedro 3:21, dice, es un símbolo. Eso, si usted cree y no fue bautizado, entonces va. El ladrón de la cruz prueba eso. El ladrón de la cruz ni se bautizó y ni comulgó. Y fue al cielo. Abraham está en el cielo. Abraham está en el cielo. Y la Biblia dice, él nunca fue bautizado. Y Abraham también nunca comulgó, nunca cenó. Entonces está en el cielo. No necesita bautizarse. No precisa tomar la cena para ir al cielo. Pero Jesús manda bautizarse.
Y si no se bautiza, usted está en desobediencia, porque aquí no falta agua. Aquí no faltan personas para bautizarte. Hay un tanque ahí atrás. Hoy en la noche usted viene, 7 de la noche, y ya resuelve eso, desobedientes. Hoy día hablé con un hermano que está en otro estado y no está congregándose. Y digo, ¿por qué? Entonces tú estás yendo por lo menos en la internet, viéndonos. Y ahí él no quiso mentir, por lo menos él no mintió. Y yo asistí. Usted nos ve por internet. Él dijo, no. Entonces está desviándote. Yo te dije que cuando vayas a otro estado te ibas a desviar. Vuelva aquí, va a perder su hijo. Vuelva aquí. Usted escoge entre Dios o el dinero. Usted tiene que escoger entre su hijo en el cielo o su dinero. Entonces Dios manda que tú te bautizas. Si tú no te bautizaste, va a bautizarse. Usted ya entregó su vida a Jesús, entonces bautícese. Dios quiere, Él manda. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El objetivo, el albo del cristiano en Romanos capítulo 8, 29, Romanos 8, 29, dice que el objetivo del cristiano es convertirse como Jesús. Eso se llama santificación. Cuando el niño nace, así que el niño nace, solo la mamá lo ve que es bonito, porque los niños cuando nacen son feos, principalmente si nacen por parto natural. Viene con la cabeza toda así, parece un intestino, y cuando sale parece que un camaleón. Tiene 3 colores, y cambia de color en 3 minutos. Y a veces la cabeza de una diferente forma. Eso es gente. Pero después de un tiempo, aquella cabeza comienza a quedar más redonda. Usted ve que va endureciéndose. A mí me da miedo coger un niño pequeño porque me da miedo que se desarme, caiga la cabeza, un pie. Y después el niño comienza a aparecer, se transforma. Ahí parece con el papá, parece con la mamá, vienen los comentarios. Entonces él va creciendo y conforme él va creciendo, usted va viendo su forma de ser, aquella forma de ser del padre, de la madre, aquella apariencia. Y la Biblia dice que cuando usted acepta a Jesús y recibe el Espíritu Santo, que es la semilla de Dios, y usted nace nuevamente, ahí usted va a tener que parecerse con Dios por el bien o por el mal. Hay gente a veces que se parece a su papá o a su mamá y a pesar que ellos sean feos, pues usted no tiene otra lección. Entonces va a parecerse con su papá o su mamá. Entonces, igual es cuando usted nace para Jesús, cuando acepta para Jesús, usted va a tener que parecerse con Él, quiera o no. Usted va a dejar de pecar, usted va a pecar menos, menos. Después de muerto, no pecas más. Nunca vi alguien inmoral o bebiendo o borracho en el cajón. Nunca vi a alguien robando en el cajón. Entonces Dios, Romanos capítulo 8, 29, dice, cuanto más fácil tú cedes a esa voluntad del Espíritu Santo, más feliz vas a ser y menos vas a tener golpes en la vida. Hebreos capítulo 12 te promete eso. Aquel que acepta ser hijo de Dios, Jesús va a colocar tu vida en orden. Inclusive Pablo habla también en 1 Corintios 11, o el apóstol Juan habla en 1 Juan, que si es necesario, Dios va a hacer de alguna forma que tú comiences a parecerte con Dios. Así como el bebé nace y va transformándose y pareciéndose con su padre, con su madre. Igual, para Dios no es problema. Usted va de alguna forma transformarte para parecerte con Él. Y así Dios va dándote esas herramientas para que tú te parezcas más con Él. Cada hijo
ser lleno del Espíritu Santo. Estar Lleno del Espíritu Santo es el control total del Espíritu Santo en tus pensamientos y tu comportamiento, para lo cual la Biblia es esencial. Entonces Dios quiere que tú estés lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo controla tu vida, tus pensamientos, tus acciones, tus comportamientos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, anote esos dos pasajes aquí. Colosenses 3:16, Colosenses 3:16 y Efesios 5:18, Efesios 5:18. Esos dos pasajes bíblicos, tiene que leer después esos versículos. Uno comienza así: llénense de la palabra de Dios. Ahí habla cómo va a ser, cómo usted va a conocer una persona que es llena de la palabra de Dios. Y el otro dice, llénense del Espíritu. Y dice cómo va a ser esa persona. Y adivinen, los dos son iguales. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es dejar que Dios domine tu vida. ¿Y cómo Dios quiere que tú vivas tu vida? Por la Biblia. Llene su cabeza, su corazón de esta palabra bíblica, no solo escuchando, sino aplicando, haciendo lo que es correcto. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu controle tu vida cada vez más. Próximo ítem. Cada hijo, cuando recibe el Espíritu Santo, recibe también talentos para servir a Dios, dones y talentos. Cada hijo recibe dones y talentos para servir a Dios y va a ser cobrado al final. Dios nos dio todos los dones que la iglesia necesita. Gente que sabe música, gente que sabe enseñar. Nosotros vamos a hacer ahora un teste para profesores que tienen don de dinero. Dios colocó en la iglesia para sustentar la obra. Dio el don para usted ganar dinero, no para construir cada vez más casas y tener un carro nuevo, no. Para poder dar y contribuir a la iglesia, para poder engrandecer y espallar, aumentar el evangelio. Generalmente esas personas no tienen una buena conversa, no tienen cualidades de profesores, otras cosas más. Ellos sustentan las misiones, sustentan. Dios nos dio personas, por ejemplo, con dones de conocimiento, de saber escribir currículums para las personas, que las personas enseñen. Dios da todos los dones a las personas para que la iglesia funcione. Entonces usted tiene esos dones. ¿Cómo usted descubre esos dones? ¿Cómo usted va descubriendo cuáles son sus dones? Entonces nosotros lo hacemos aquí, testes, pruebas, hacemos nuestros programas del sueño de Natal, en nuestro espectáculo de final de año, ya vamos viéndolos cuando los niños van cantando, nosotros vamos viendo esos talentos para que descubrir los dones de las personas. Hay personas que aquí son profesores de niños que nunca ni imaginaron que tenían ese don, pero ellos hicieron las pruebas y ahí se descubrieron. También en los testes que hacemos de voz, que a usted le parece que canta bien, más los otros son los que van a evaluarte. Cuando todos escapan, cuando usted canta, entonces significa que usted no tiene un buen voz. Y no queda triste porque usted no tiene ese don. Pablo nos dice en 1 Corintios 12, no reclame. No reclame. Si usted es ojo, confórmese con ser un ojo. Nunca va a ser oreja. El otro día una mujer reclamó porque al final de año, muchas gracias por su participación. ¿Sabe lo que significa? Muchas gracias por su participación. Usted no tiene don, va para otro. Busque otra cosa. Pero yo quiero estar aquí. No. Tú eres una oreja, no eres un ojo. Entonces acéptese y busque su don. Dios le ha dado dones, usted todavía no descubrió. Dios ya le dio un lugar, busque. La Biblia dice que usted puede orar, de repente Dios te da otro don, tal vez. Próximo, la iglesia es universal y local. Universal en el sentido de la iglesia. Todo el mundo que es salvo por Jesucristo se parte de la iglesia, así como decimos la humanidad.
Pero la humanidad se realiza cuando, sí, tipo, nace un hombre, nace una mujer. Nadie se casa con el hombre, nadie casa con la humanidad. Es un concepto abstracto. Entonces la Biblia habla en ese concepto. La Biblia dice que usted necesita participar de una iglesia local. Usted tiene que encontrar esa iglesia, porque Dios dice que usted tiene que congregar. Usted no está congregando, entonces usted está en pecado, porque Dios manda congregar. Dios dice, usted tiene que hacer parte de un local donde las personas van a orar por ti, van a amarte, donde las personas van a vigilarte, te van a ayudar. Entonces necesitas integrar tu vida a una iglesia local. Cada persona necesita integrar su vida. Hebreos capítulo 12, versículos 22 a 25. Hebreos 12, Hebreos 12, 22 y 23. 22 y 23. Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. Entonces, usted necesita, por eso estoy hablando sobre eso. Si usted es una persona que no está integrada a una iglesia, entonces piensa, de repente Dios quiere que te integres aquí o en otro lugar, busque una iglesia. Por eso estamos hablando de doctrinas. Y si usted está de acuerdo con esas doctrinas, sí. Próxima. El bautismo por el Espíritu Santo es un... Veo otro slide. Proyección. Cambia el slide. El bautismo del Espíritu Santo, presten bastante atención, no se confundan, porque la gente dice que yo fui bautizado por el Espíritu Santo y no saben ni lo que hablan. El bautizo por el Espíritu Santo en la Biblia es la autenticación de la iglesia como el nuevo templo de Dios en la tierra. Es la repetición de lo que pasó con el tabernáculo de Moisés, con el templo de Salomón y ahora el nuevo templo de Jesucristo, que es la iglesia. Bajó fuego en el caso de la iglesia, llamas como fuego. Las personas hablaron en lenguas que ellos entendían, no eran lenguas que no se entendían. Entonces era italiano con fluencia, ruso, español, y había que haber viento, vapor y ruido que llenaba el espacio y nadie podía quedarse. ¿Eso qué pasó? No era una autenticación del individuo. Hoy día las iglesias confunden eso. Quieren que cada persona tenga este fenómeno. Inclusive Pablo dice, no busque hablar en lenguas, no busque hablar en lenguas. ¿Cómo él nos dice eso si el bautizo por el Espíritu Santo es hablar en lenguas? ¿Sabe qué es eso? Es falta de estudio. Hay que estudiar la palabra de Dios. Autenticación del Espíritu Santo habla de la confirmación del sello de Dios en el nuevo templo de Dios en la tierra, ahora que es la iglesia. Usted recibe el Espíritu Santo cuando usted creyó. Sí, a mí me gusta hablar en lenguas, es otro asunto. No tiene nada que ver con el bautizo del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con los dones, con esos dones para servir. La cena del Señor, próxima doctrina. Deje dar los versículos, Actos 2, Éxodo 40, 1 Reyes 8. Actos 2, Éxodo 40, 1 Reyes 8. La cena del Señor también es la segunda ceremonia que Dios dio a la iglesia. Primero es el bautismo y segundo es la ceremonia de la cena del Señor. Es un acto simbólico con pan y vino representando la muerte de Jesús que derramó su sangre por nuestros pecados. Y la Biblia dice que toda vez que usted haga de eso, recuérdese de Jesús, recuérdese de lo que Él hizo por usted. Es un momento también para evaluar su vida, es un momento para usted ver cómo está su vida. La Biblia dice eso, cómo está su Biblia delante de Dios. ¿Cómo está su vida? 1 Corintios 11. Y las personas pueden ir al cielo sin tomar la cena. Sí, hay muchos inclusive que están allá y tal vez tenga muchas más personas que no tomaron la cena y están en el cielo, como el ladrón de la cruz. Abraham también no tomó la cena ni fue bautizado.
Judas fue bautizado y tomó la cena y fue para el infierno. La cena y el bautismo no salvan. Son símbolos de aquello que usted está haciendo en su corazón. Próximo. La iglesia tiene que practicar disciplina con sus miembros de acuerdo a los principios que Dios colocó y están establecidos en la Biblia para promover santidad. La Biblia dice que la disciplina es para promover santidad. Las grandes iglesias como nosotros, llamadas de megas iglesias, grandes iglesias, la mayoría de ellas no disciplinan más a las personas. ¿Por qué? Porque está así políticamente errado, algunas personas llevan a la justicia y queda un poco complicado, pero Dios enseña. Y nosotros vamos a obedecer a Dios. Nosotros no vamos a temer a la ley o algún desviado, algún impio que te lleva a la justicia. Vamos a hacer siempre la disciplina restaurativa. La idea de Dios es que esa persona se humille, vea sus errores y vuelva a Dios. La Biblia nos da 7 situaciones donde la persona necesita ser retirado de la comunión de la iglesia para ella sentir el mal del pecado, quedarse en el hielo, concertar sus caminos, arreglar esos caminos. Y la Biblia enseña que la iglesia necesita hacer eso, o Dios no va a derramar su iglesia. A pesar que seamos grandes y a pesar de asumir ciertos riesgos, nosotros vamos a continuar disciplinando, por lo menos mientras yo sea pastor aquí, vamos a continuar disciplinando, porque si usted deja de hacer disciplina, la iglesia no pierde su comportamiento. Hay iglesias que esconden algunas cosas. Inclusive hay iglesias que esconden pecados. Entonces, necesitamos exponer los pecados. La Biblia enseña por qué necesitamos exponer los pecados, porque eso trae santidad para la iglesia. No tengan miedo, Dios cuida de su iglesia. Usted solo tiene que obedecer. Nosotros solo tenemos que obedecer a Dios como iglesia. Próximo, la misión de la iglesia es, primeramente, cuidar y amar a sus miembros y evangelizar a los perdidos. Eso está del versículo anterior, do anterior, 1 Corintios 25:13, sobre disciplina. La misión de la iglesia, primeramente, entonces, es cuidar de sus miembros y evangelizar a los perdidos. Juan 13:35. Es la primera responsabilidad, cuidarnos entre nosotros, amarnos unos a los otros y evangelizar a las personas que todavía no tuvieron esa oportunidad. Esa es nuestra misión. Se divide en 2 partes. Cuidarnos unos a los otros y después evangelizar a los que todavía no conocen a Jesús. La obra de la iglesia tiene que ser hecho por todos. Pastor, pero no es más espiritual de que un miembro. Todo el mundo es espiritual. Un pastor no es más espiritual que un miembro. Pastor, ore por esas personas. Entonces, yo voy a orar en ese momento. Si usted me da una noticia, yo no oro esa semana. Pero también tiene que ver a alguien que tenga ese don de oración, un orador. Usted tiene que encontrar a alguien que le guste orar. Sí, porque una persona no va a orar por todo el mundo. Usted necesita llevar sus pedidos a las personas que te conocen, que están interesadas en ti, que conocen tus dificultades. Pide para que ellos oren por ti. El pastor no es más especial que otra persona. Mi función aquí ahora es esta, pero yo ya fui diácono, ya fui miembro. Ya fui profesor de niños. Este momento estoy siendo pastor, pero en cualquier momento yo puedo dejar de ser pastor y vuelvo a ser miembro. Yo tengo un hermano que es pastor de una grande iglesia y hoy él solo ayuda a mantener el quintal, el campo de la iglesia donde él está. Él trabaja encima de un tractor. De vez en cuando hace una prédica, pero ahora él no es más pastor. Y él está ahora ejerciendo otra función de él en este momento. Entonces, todo mundo aquí tiene acceso directo a Dios. Mi oración no es más poderosa que la de usted. Usted tiene el mismo contacto con Dios y la misma responsabilidad con Dios que yo tengo. Entonces, todo mundo fue llamado por Dios para trabajar. La obra de la iglesia necesita ser hecha por todo mundo. En Efesios capítulo 4, versículos 12 a 13, Efesios 4, 12, 13, el gobierno de la iglesia, esto ya es próximo ítem, el gobierno de la iglesia puede variar de su forma, puede cambiar en su forma. Cuando la iglesia es pequeña es de una forma, cuando la iglesia es grande es de una otra forma. Entonces, pero Jesucristo siempre tiene que estar en la cabeza y la Biblia
siempre tiene que ser la ley. Nosotros solo ejecutamos. La iglesia no tiene derecho de hacer leyes, de legislar. Los pastores no inventan doctrinas. Las iglesias solamente ejecutan aquello que Dios ya colocó aquí. Jesús es la cabeza. No hay otra persona que mande en la iglesia que no sea Jesús. Jesús es el que manda en la iglesia. Y Él ya dice todo lo que nosotros necesitamos aquí. Aquí es la Constitución. La Biblia dice que los pastores necesitan guiar sus iglesias con el ejemplo, siguiendo a Jesús como el ejemplo máximo. En 1 Pedro 5, 1 a 4. Aquí en la Iglesia Batista vamos a hablar específicamente sobre la Iglesia Batista. Por eso que aquí es doctrinas y distintivas. En la Iglesia Adventista nadie manda en ella. En la Iglesia Batista no hay una misión que nos mande, no hay una jerarquía. Esta iglesia es independiente de todas las otras. Cuando la iglesia se forma, manda en ella misma. Ella decide quién es el pastor, quién no es pastor, decide si va a ser un evento, otro evento, si no vamos a hacer nada. Es la iglesia que decide si vamos para una misión A, otra misión B. Cada iglesia es independiente. La iglesia batista es diferente de casi todas las otras iglesias. Ella es independiente. Ella puede estar hasta en una asociación donde es amiga de las otras, ayuda y coopera, pero nadie manda en esta. Esta iglesia, años atrás, hace 20 años, me llamó para ser pastor. Yo vine a ser pastor. Fui fundador, pero yo había salido de la iglesia y había estado en otras iglesias en mi vida. Y la directoría votaron. La iglesia votó y yo vine a ser pastor. Cuando la iglesia no me aguante más, la iglesia me dirá que pueda ir, que tengo que irme y yo me voy. Me voy feliz porque es mucho trabajo. Pero mientras yo esté trabajando, yo tengo que hacer el trabajo que Dios me dio. Entonces, el gobierno de la Iglesia Batista es independiente de otras. Usted que viene de otras denominaciones, de otra iglesia, usted va a saber que aquí tenemos una directoría, que aquí nosotros tenemos asambleas. La directoría es elegida por la iglesia, tenemos un pastorado y al final cada iglesia es independiente. Próximo. El sustento de la iglesia viene de las ofertas. Alguien vino aquí y dijo así: Pastor David, aquí hay una fundación por atrás de todo esto. Es muy bonito aquí. Es una fundación del gobierno que nos sustenta. Entonces, miren, pensaban que era una misión que sustentaba eso. Aquí hay mucha cosa. Y aquí yo respondí que son las personas que aman a Dios y sustentan eso. Y él preguntó si aquí la gente tenía mucho dinero. No, la gente aquí no es que tenga mucho dinero, es que aquí las personas invierten en Dios. Y por eso, a través del amor de esas personas que van en su bolsillo y colocan esa contribución mensualmente. Solo para recordarles que el sobre de este mes es azul. Entonces, estas ofertas son voluntarias de las personas. Próximo ítem. Jesús va a regresar en su debido tiempo y va a reinar muchos años en esta tierra. Y Jesús va a reinar con vara de fierro. No va a haber más un abogado para que te defienda. No, nadie va a poder engañar a Jesús. Aquí está. Los ángeles van a mostrar todas las pruebas, los videos. La Biblia dice que será con vara de fierro y los hijos de Dios reinarán sobre las naciones. Los hijos de Dios van a reinar. Por eso que no me interesa cargos políticos. ¿Sabe por qué? Porque yo ya fui escogido y fue escogido para reinar con Jesús. No sé cuál ciudad será la ciudad. Yo tengo otras preferencias que no sean Manaus. A mí me gustaría gobernar la Suiza. Suiza sería muy bueno. O Canadá, Australia. Dios, si usted me quiere votarme ahí como prefecto de Sydney, sería un buen lugar. Yo no sé dónde vamos a ir. Tal vez me da Iranduba. Careiro da Várzea. Entonces, usted no se comportó muy bien. David, va 1000 años ahí para Careiro da Várzea. Bueno, Jesús va a reinar y nosotros seremos solo auxiliares.
Y Jesús va a venir en su debido tiempo y reinará 1000 años con sus hijos. Y después Satanás, sus seguidores, los rebeldes que lo siguieron, serán lanzados al valle de fuego. Y ahí la tierra va a ser reformada. Dios va a juntar donde Él vive ahora y va a juntar con la tierra, y todo eso será la santa ciudad. Así como Él va a juntar nuestro cuerpo físico, material, DNA, con el cuerpo de Él, y tendremos así un cuerpo inmortal que no tendrá ningún problema de enfermedad, de ser feos, y va a juntarnos, igual que Él va a juntar la tierra y sobre un solo sol, Él va a juntarnos con Él y estaremos presentes aquí por toda la eternidad. Y eso será solo el inicio. Y la última doctrina, ángeles, demonios, Satanás, cielo, infierno, todo eso nosotros entendemos que son personas, entidades, espíritus y lugares reales, literales. No son solo apenas un concepto, son lugares literales. Existe un lugar llamado un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles, y también lamentablemente irán todos los que se alinearon con ellos. Que Dios los bendiga, que bendiga su vida. Esto es más un aula de nuestra aula de membresía. Un buen almuerzo para ustedes y que Dios los bendiga y proteja.